Hoy tenemos el privilegio de contar aquí con la presencia de alguien que vio uno de los capítulos más impactantes de la historia latinoamericana del siglo XX, alguien que vivió la guerra de las Malvinas. Y a través de su testimonio queremos contar más que simplemente los hechos, queremos contar una historia con emociones, una historia con sentimientos, una historia con recuerdos detrás. Entonces, ¿cómo estás, Horacio? Bienvenido. Hola Juan, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista. Gracias a ti por venir. Horacio, cuéntanos, ¿qué edad tenías cuando te enteraste que ibas a ir a la guerra? ¿Cómo fue para ti? Bueno, yo tenía 27 años, era bastante más grande que el resto, porque como estaba estudiando en la universidad, había pedido prórroga, era una posibilidad que había en Argentina en ese momento, y ya sobre el final de la carrera, que hice el servicio militar en el año 81, me dieron de baja y en el 82 bueno, me llamaron de vuelta. ¿Cómo fue el proceso de enlistamiento? ¿Tú tuviste algún proceso de sorteo? ¿Fue por boleta o simplemente todo les tocó? ¿Cómo fue? El servicio militar, ¿tú dices? Sí. Bueno, el servicio militar se sorteaba, porque siempre había más gente de la que se necesitaba. Entonces, con los 3 últimos números del documento de identidad, te sorteaba. Y a mí me tocó ejército, así fue. Ok, eras muy joven cuando fuiste a la guerra en medio de todo, a pesar de que no tenías de pronto la edad de que suele ir normalmente los jóvenes de 18, eras bastante joven. ¿Cómo recuerdas ese momento en tu vida? O sea, ¿cómo fue para ti el cambio de estar estudiando y al día siguiente estás en un barco yendo a pelear? Yo durante el año 81 hice el servicio militar durante 9 meses, después me dieron de baja, y cuando fue la ocupación de las Malvinas era un momento muy especial para mí, porque el 31 de marzo me había graduado de ingeniero hidráulico, 2 días después se ocupan las islas, y a los 10 días más o menos empiezan a llamar a mis compañeros, me llamaron a mí también, me incorporaron, y bueno, era cuando me incorporaron, que me dieron ya un equipamiento para frío, empezaron a sospechar que algo raro podía pasar, y yo tenía sentimientos encontrados. O sea, por un lado, nosotros tenemos a las Malvinas muy, muy adentro de nuestro corazón, y entonces tenía cierto fervor patriótico. Por otro lado, estábamos bajo una dictadura militar, la última que hubo en Argentina, muy sanguinaria, y yo entonces estaba totalmente en contra de esa gente, y desde ese ángulo no me gustaba este tema de tener que ir a una posible guerra. Pero internamente me sentía bien y sabía que iba a tratar de estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo fue la experiencia en medio del combate? ¿Cómo viviste tú la vida militar del día a día? Bueno, tú dices el combate sí. Fue algo muy específico. La estadía allá, dices tú, mientras estuve en la Malvinas, estuvimos casi 2 meses, sí, prácticamente 2 meses, y fue muy duro. Duro en el sentido de la supervivencia contra la naturaleza y contra el hambre. Allá pasamos mucho hambre, todos volvimos mucho más delgados. El clima era muy malo, o sea, muy frío, ventoso, llovía. Entonces estar a la intemperie 2 meses con temperaturas bajo cero, vientos y lluvias, y mal alimentados se hacía difícil. Yo creo que el principal enemigo nuestro fue ese, más que los británicos fue y bueno, estar allá para mí no era algo ajeno, ya que cuando era jovencito había hecho muchos campamentos, estaba habituado al tema del campamentismo, había gente que no, que costaba mucho más. Y el día a día era una rutina al principio de construir unas fortificaciones,
yo estuve en tres, digamos, tres destinos distintos, en la misma zona, así que cada uno de esos me requirió un aprendizaje, un hacer ciertas cosas. Fue muy interesante, ¿no? Primero me mandaron con un mortero pesado, que es un arma bastante incómoda, pudimos subirla arriba del monte. Yo estaba en un lugar que se llamaba el Monte London, que es una serranía, y nosotros ocupábamos el extremo noroeste de la defensa de Puerto Argentino. Hacia el oeste de nosotros no había nadie y hacia el norte tampoco. Y tuvimos que subir todos los proyectiles de mortero, que son pesadísimos a mano, subir los morteros a mano. Después me tocó ser traductor. Había un camino que conducía al interior de la isla, y como yo sabía inglés, me mandaron ahí a ser de intérprete con los isleños. Y después el 1 de mayo, que fue el primer ataque aéreo de los británicos, bombardearon el aeropuerto, ya se cortó el tránsito por ese camino, me mandaron arriba y ahí ya quedé en un lugar definitivo, en el grupo, se llamaba el pelotón comando del segundo jefe del regimiento, que era el que estaba a cargo de esa zona, el mayor Carrizo Salvador. Y ahí ya transcurrió el resto de mi estadía. Hice carpa con 2 compañeros más y estuvimos juntos hasta el final con ellos. Interesante. ¿Y el combate? ¿Cómo era la experiencia en el combate? El combate empezó a principios de mayo de 2 maneras. Una es, nos atacaban con aviones, con los famosos Harriers. Esa era el arma más letal de ellos, porque aparecían muy rápido y se iban también muy rápido, volando bajo en una zona con serranía, y encima nosotros siempre estábamos, además del casco, con una prenda que era como un gorrito con orejeras, ¿no? Un pasamontaña. Entonces no oíamos cuando venían ahí. Y después la artillería, que durante todo mayo y la mitad de junio nos cañoneaban desde el mar, mediante sus fragatas. Y bueno, esa experiencia, el primer día fue terrible. Ya estábamos acostados, era de noche, y yo por ahí escuché como unos estampidos lejanos, así pum, pum. Y digo, ahí pasa algo. Y a los pocos segundos empezó un silbido cada vez más penetrante, flash, las explosiones muy cerca de mí. Bueno, fue terrible porque cada disparo de cañón parecía que te iba a caer en la cabeza. Fue muy atemorizante. Yo estaba acostado, me puse boca abajo, con el casco arriba de la cabeza. Teníamos una posición muy buena, rodeada de roca, entonces yo sabía que era muy difícil que nos invocaran ahí, pero si un proyectil caía en una roca que estaba más alta, por ahí la fragmentación nos podía liquidar. Afortunadamente eso no pasó. Y las siguientes noches nos siguieron bombardeando, pero ya nos fuimos acostumbrando. Ya era cosa de todas las noches el bombardeo. Después empezaron a bombardearnos de día también a veces. Y le fuimos tomando la mano. La artillería tiene una manera de atacar que es muy organizada. Ellos empiezan a batir zona, se llama. Entonces empiezan tirando a cierta distancia, en cierto ángulo, y van cambiando ese ángulo permanentemente. Entonces capaz que estaban haciendo cualquier cosa y escuchaban ¡pum!, caía un cañonazo. No, ese está como haciendo tum. Cuando veíamos que se iban acercando, ahí sí nos metíamos atrás de algunas rocas. Y después estuvo el combate ya de infantería, que fue el 11 de junio. Nos atacan los británicos. Nosotros ya sabíamos que en cualquier momento nos atacaban, porque los veíamos en otro monte que estaba más al oeste, que ellos se habían empezado a hacer fuertes.